Hoy es la sesión del 6 de octubre del 2020. Estamos hablando de la sesión número 11, la clase número 11, ya en semana 6. Retomando un poquito lo que tuvimos la semana pasada. La semana pasada cerramos con una parte, estamos en distorsión, vimos la distorsión lineal, vimos la distorsión no lineal y vimos el efecto de las no linealidades cuando aplicamos varias frecuencias. Entonces, vimos el asunto de los productos de intermodulación, que eso es producto de la distorsión que ocurre cuando le aplico dos o más frecuencias. Nosotros dimos el ejemplo con dos frecuencias en realidad, a un sistema. Que lo interesante es que, no obstante que le aplicamos a un sistema, digamos, es un sistema que es un sistema no lineal, ¿verdad? No lineal, por ahí había algunas correcciones que ya le hice en la presentación, ahí ya las podrán ver que una de las cajitas cuando estábamos en no lineal decía lineal. Ahora ya dice no lineal. Cuando le aplicamos esto y le aplicamos dos frecuencias, F1, F2, que es el caso que hemos venido explorando, empiezan, bueno, sí aparecen F1 y F2, pero también empiezan a aparecer componentes armónicos, o sea, múltiplos enteros de F1 y F2, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, dependiendo de las no linealidades presentes, entonces tenemos NF1, NF2, ¿verdad? Dependiendo ahí. Pero también tenemos combinaciones de las frecuencias. Entonces, a la salida también nos encontramos ahí con, digamos, NF1 más menos MF2, porque son índices diferentes ahí, que empiezan a aparecer. Y esa es la parte interesante, y a eso es lo que le llamamos productos de intermodulación. Los productos de intermodulación son las frecuencias que aparecen debido a las no linealidades a la salida de un sistema, las cuales se expanden en frecuencia, las que se expanden, digamos, el problema, digamos, en este caso específico, dos frecuencias fundamentales, FA y FB, y empiezan a aparecer muchas otras. Las componentes, los productos de intermodulación y armónicos de orden superior generalmente no son tan graves porque son filtrables. Sin embargo, siempre hay unos que están muy cerca, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, pues, pensando en un filtro real, no uno ideal, el filtro real de repente te hace algo así, ¿verdad? Digamos, uno puede aspirar a que el filtro real haga una cosa así. Entonces, en ese filtro real, donde yo dejo pasar esto, está bien, elimino estas componentes que están por acá, las logro eliminar, genial, las de orden superior. El único perjuicio de ellas es que parte de la potencia de la señal, de la energía de la señal, se distribuye en ellas, y eso pues, también es un problema, ¿verdad? Porque es energía desperdiciada desde el punto de vista de que nosotros quisiéramos solo energía en las fundamentales, ¿verdad? A menos que estuviéramos usando un distorsionador o algún aparato que quisiera precisamente, o que en el cual quisiéramos precisamente, pues, dispersar, ¿verdad? Pero generalmente no es el caso. Entonces, acá gastamos energía colocando energía en componentes de orden superior, pero son filtrables. Entonces, digamos que, bueno, sí hay cierto perjuicio. Sin embargo, cualquier sistema real, pues va a tener el perjuicio adicional de que pone ciertas componentes, ven aquí las de tercer orden, muy cerca de las fundamentales. Tan cerca que el filtrado, o un filtrado bueno, digamos, puro, por así decirlo, es prácticamente imposible, ¿verdad? Prácticamente que no lo logramos. Se van a colar ciertas componentes de otro lado y las de tercer orden van a estar ahí súper presentes, ¿verdad? Esto no las podemos eliminar. Entonces, eso es un problema real que existe, y a eso le llamamos productos de intermodulación, que debe quedar súper claro. ¿Dónde el tamaño de ellos? Pues depende de las componentes. Por ahí hice algún cambio en la definición. No es grave, digamos, pero tal vez en la formulación ahí, si siguen la presentación y la comparan con la de la vez pasada, pucha, está muy atrás. Eh,
distorsión de intermodulación, le cambié los coeficientes que antes eran A, pero se confundían con los del sistema no lineal. Entonces les puse B, simplemente para diferenciarlos ahí, digamos. Si hacen el seguimiento, pues van a ver ahí el desarrollo de los términos un poquito más claros, porque los B son los que son propiamente los coeficientes de la señal, mientras que A son los coeficientes de la respuesta del sistema. Bueno, quería comentarles ahí esa parte ahí. Bien, bueno, entonces ahí teníamos eso con los productos de intermodulación, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo que lo tengan claro, que tengan claro esa diferencia, bueno, la relación que existe entre esos términos. Y luego, que el gran problema, digamos, con los productos de intermodulación, voy a aprovechar acá, es que, digamos, nosotros estamos viendo casos con dos frecuencias, muy bonito, ¿verdad? Eso es para hacer una prueba, digamos, eso son pruebas de laboratorio para conocer qué tanto distorsiona, digamos, un sistema, ¿verdad? Pero en un sistema real, yo no le aplico usualmente dos tonos bonitos y bien portados, ¿verdad? Al sistema no lineal, sino que lo que yo le aplico es un espectro de frecuencias, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, un sistema de voz, por ejemplo, de que tiene un rango de frecuencias que llega ahí, bueno, depende como uno lo vea, hay diferentes consideraciones, digamos 7K, es todo un rango de frecuencias que le estoy aplicando, entonces la distorsión va a ser grande, ¿verdad? Si el sistema tiene altas no linealidades, la distorsión va a ser muy grande, que vamos a tener a la salida. Por eso es importante tener bajo control estas cosas y cómo cuantificar esas no linealidades. De lo mejor es cuantificándolo con tonos. Ya a nivel de pruebas de laboratorio, volvemos a lo básico. Le aplicamos dos tonos y empezamos a ver cuáles son los productos de intermodulación que están ahí molestando, ¿verdad? Que están ahí complicando las cosas. Entonces, pero visualicen eso, ¿verdad? Que las señales reales no son tonos simples, sino que es una gran cantidad continua de frecuencias que de igual manera van a interactuar de manera continua entre todas ellas. Entonces eso es un problema ahí grande que se da. Bueno, y aquí venía un ejemplillo, ¿verdad? Que ahí está la referencia. Ese artículo es interesante y habla a nivel práctico también un poco de cómo medir los productos y demás. Y me muestra los productos de intermodulación, ¿verdad? Que nuevamente son los terceros armónicos los que más problemas dan por estar más cercanos de las frecuencias fundamentales. Entonces, los terceros armónicos son los que uno debe tener bajo control, los elementos de tercer orden, que son los que tienden a interferir más con las frecuencias. Si uno los ve acá, aquí son 100K y 101K. Y aquí los de tercero son 99 y 102 los más cercanos, ¿verdad? Son los que se dan ahí que molestan mucho, ¿verdad? Primer orden son las fundamentales que tenemos ahí, pero vean que estos de tercer orden, hay unos de tercer orden que son más altos, que sí son filtrables, pero estos de tercer orden, 99 y 102, son los que más afectan. Sin embargo, vean aquí, por ejemplo, estos de quinto orden, 98 y 103, están ahí muy, muy, muy cercanos y bueno, ahí hay ciertas combinaciones que empiezan a aparecer por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estaban lo que les decía, los de quinto orden, entonces hay unos de quinto orden, en séptimo orden, ¿verdad? Están ahí, noveno orden, en general, ¿cuáles? Los impares. Si ustedes ven tercero, quinto, séptimo, noveno, entonces son los de orden impar. Los de orden impar son los que dan más problemas. Y eso es importante tenerlo claro. Los términos pares no suelen ser, no suelen ser tan problemáticos. Ok, ¿alguna pregunta con eso? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda por ahí?
Ok, bueno, entonces avanzamos. Aquí fue donde ya quedamos la vez pasada. Ahora, eh, hay una distorsión que en realidad, por su naturaleza, es importante estudiar porque tiene una característica o un origen diferente. Es una distorsión que no obedece propiamente a la respuesta per se de un sistema puntual, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando, bueno, le aplicamos la señal a un sistema cerrado, ¿verdad? Una cajita, y eso me distorsiona, ya sea distorsión lineal o distorsión no lineal que hemos estado hablando. Pero hay una que ocurre muy interesante que es para sistemas inalámbricos principalmente, aunque bueno, en una configuración alámbrica podría ser si tuviéramos varios caminos, que es cuando una señal transmitida llega al receptor por dos o más trayectorias con diferentes retardos. ¿De qué estamos hablando acá? Típicamente, usando aquí un dibujo bonito, es que tenemos una antena, un transmisor, y queremos ver el modelo de cómo la señal de esa antena pues llega al receptor. Generalmente uno se imagina nada más y dice, bueno, sí, va ahí en línea recta. A menos de que estemos usando un plato parabólico, que el plato parabólico tiene la ventaja, digamos, viendo el plato así, ¿verdad? Y esta es la torre, la antena ahí. El plato parabólico pues tiene la ventaja de que envía una señal prácticamente como un rayo, casi, ¿verdad? Entonces yo tengo otra antena aquí y entonces acá la dispersión de señales es muy baja, sumamente baja. Entonces casi que es un rayo. Pero no es el caso más frecuente. Por ejemplo, si ustedes ponen a pensar señales de radio, señales de televisión, televisión abierta, ¿verdad? Radio, sus celulares, walkie-talkies, todo aquello que no use antenas de alta direccionabilidad, ¿verdad? Que sean de baja ganancia, que son muchísimos los casos, son casos muy extensos, pues tenemos una torre que transmite, pero para poder alcanzar una gran población, pues transmite en todas direcciones. Pónganse a pensar en una torre celular. Torre celular en realidad está emitiendo pues en todas direcciones, ¿verdad? Emite en todas direcciones. Cuando uno hace el modelo y quiere analizarlo con un receptor, uno dice, sí, tengo una línea vista, ¿verdad? Esto es line of sight, ahí está la línea vista. Sin embargo, como ella está emitiendo en todas direcciones, ella no sabe exactamente dónde está el receptor, la señal se va por muchos caminos. La señal se va por muchos caminos. Y ocurre que la señal rebota. Puede rebotar en las nubes, puede rebotar en edificios, puede rebotar en la naturaleza, en montañas, en árboles, rebota en personas, rebota en cualquier cantidad de cosas que ustedes se imaginen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el receptor? En el receptor lo que tenemos es una sumatoria de señales. Esta señal que va en línea vista llega más rápido, llega en línea directa, llega rápido, pero las otras recorren una distancia mayor para llegar. Y al recorrer una distancia mayor llegan un tiempo después, ¿verdad? Eso es física clásica. Entonces, este modelo hace que yo tenga muchos caminos, en realidad la cantidad de caminos que hay es infinita. Ponerse a pensar en caminos discretos, ¿verdad? Decir, no, toma tres caminos, no, por lo menos en un medio inalámbrico no, ¿verdad? No existe. Pero bueno, para entenderlo lo vamos a considerar así. Entonces uno puede decir, bueno, se puede modelar como canales en paralelo, eso es para entender el fenómeno, cada uno con diferente atenuación, porque es un hecho que, no sé, de repente chocó en la nube y la nube absorbió energía y una parte menor viajó, ¿verdad? Siempre va a ser una atenuación, no, nunca va a ser una ganancia. Igual en la montaña se dispersa, se difracta la energía, viaja en diferentes caminos y llega con diferentes tiempos de retardo ahí. Entonces, se hace un modelado de eso. Vamos a considerar por facilidad dos trayectorias nada más para entender de qué se trata. Una de ganancia unitaria, o sea, la que va recto, y que tiene un tiempo de retardo, porque también tiene tiempo de retardo, ¿verdad? Le toma cierto tiempo llegar. Y otra con una atenuación alfa,
baja, y un tiempo de retardo TD más delta T, ¿verdad? Tiene el tiempo de retardo que tarda esto y el otro tiene que ser mayor porque recorre una distancia mayor, entonces le agregamos un delta T. Ese modelo, esa manera de ver el sistema se puede modelar de esta manera, donde tenemos efectivamente el transmisor, ¿verdad? El receptor, y entonces tenemos un sistema que llega acá, lo tomamos como referencia, tiene un retardo, es evidente que tiene un retardo, que de repente uno, pues, a veces algunos sistemas incluso en algún momento sacan el retardo porque es como un retardo base para todos, ¿verdad? Es como un offset de retardo. Después nada más se quieren ver las diferencias, que son lo que va a importar, pero bueno, se puede ver así. Y ese tiene un alfa, ¿verdad? Obviamente alfa es menor que 1. Tiene que ser una atenuación. Entonces, queremos ver todo este sistema como una función h de omega, ¿verdad? Que es la suma de las dos trayectorias. O sea, esto es lo que está pasando considerando solo dos caminos, ¿verdad? El camino aquí en línea recta y, no sé, alguno de los otros caminos ahí que cambia, ¿verdad? Pero queremos llevarlo a un modelo donde uno pueda convertir esto en una sola cosa con una función h de omega para ver la respuesta del sistema y qué efecto puede tener eso en el sistema, ¿verdad? Entonces, la función de transferencia, ¿qué va a hacer? Va a ser el sistema de ganancia unitaria, que es este que está acá, y un retardo. Ya lo estamos modelando de una vez como sabemos que ocurre, ¿verdad? O sea, aquí básicamente en el tiempo, lo que estamos diciendo ahí es que es una señal de 1, digamos, si uno hace el sistema así, dice X de T y aquí dice Y de T, entonces Y de T para esa parte es 1, que es la ganancia, por X de T menos TD, ¿verdad? Eso es en el tiempo. Sería esta parte que está aquí, ganancia de 1 y solo un retardo, y ese retardo sabemos que se expresa en una función de frecuencia como E a la menos J omega TD, que es lo que está ahí. Y la otra parte sería considerar una atenuación alfa, se atenúa, ese valor va a ser menor que 1, ¿verdad? De la señal X de T menos TD menos delta T, ¿verdad? Entonces ese es el retardo que vamos a tener aquí. Eso sería la función de transferencia total del sistema. En esa función de transferencia nos damos cuenta que hay elementos comunes, digamos, uno aquí en esta parte puede separar y decir alfa por E a la menos J omega TD y E a la menos J omega delta T, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay un factor común que sería E a la menos J omega TD, que les decía que es como el offset de retardo, ¿verdad? Entonces podemos sacarlo a factor común, al otro mundo, sacamos a factor común y me va a quedar 1 más alfa E a la menos J omega TD, que es la diferencia, digamos, que es lo que va a dar el efecto neto, digamos, de lo que queremos ver, ¿verdad? Entonces vamos a chequear eso. Bien, entonces, aplicamos Euler a esta parte que está ahí. Ya vamos a ver. Digamos, no hace falta, ya vamos a ver por qué no hace falta tanto esto, porque es un factor común que afecta a los dos y lo que nos interesa es la diferencia que hay entre las dos señales, ¿verdad? Al final de cuentas, eso es lo que nos interesa. Si uno estuviera en el receptor, uno nada más recibe la señal y uno, a partir de que recibe la primera señal, es como el tiempo cero. A partir del tiempo cero empieza a recibir las demás. Entonces, por eso solo la otra parte. Entonces, aplicamos Euler aquí, entonces nos queda alfa coseno de omega delta t menos j, porque es un exponente negativo, menos j alfa seno de omega td, ¿verdad? Y ahí podemos expresarlo como magnitud y fase. De hecho, bueno, aquí nada más expresado, ya casi lo llevamos, pero esto sería la magnitud. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como esta parte es igual para los dos, ¿verdad? Bueno, si yo voy a ver h de omega,
h de omega, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una representación exponencial compleja, entonces saco la magnitud, esta es la parte real, está acá, entonces saco 1 más alfa coseno omega delta t al cuadrado, y la parte imaginaria sería alfa seno omega delta t al cuadrado, ¿verdad? La raíz de eso me da la magnitud de h de omega. La fase sería esto de acá, sería la fase de la señal, y entonces, bueno, la fase tiene una base que es omega td, eso es un valor común, pero la diferencia de entre ellos dos, ¿verdad? Lo puedo ver como dos fasores, ¿verdad? De señales. Entonces es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Nada del otro mundo ahí. Acomodado un poquito ahí, se desarrolla esto que está acá, digamos, esos términos, y es fácil llegar ahí, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Okay. Cuando uno desarrolla eso, pues ahí le va a quedar el 1 más 2 alfa coseno, ¿verdad? De lo que tiene ahí, bueno, así nada más alfa coseno cuadrado de esa expresión, y el otro nada más es alfa cuadrado seno cuadrado de lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, aquí me falta un alfa cuadrado. Entonces, de estos dos que están acá, uno saca el alfa cuadrado y le queda cos cuadrado más sen cuadrado, ¿verdad? De esa expresión. Y eso sabemos que es igual a 1. Entonces, por eso es que desaparecen ahí esos valores de cos cuadrado y alfa cuadrado. Cuando uno lo desarrolla fácilmente lo ve. Entonces, nada más queda eso, queda 1 más el alfa cuadrado, ¿verdad? Que es el que estaba multiplicando el cos cuadrado más seno cuadrado. Y luego la expresión que quedaba aquí, que es 2 alfa coseno de delta omega t. Y la fase, bueno, ahí sigue siendo la misma, ahí no cambió nada. Entonces ahora sí podemos, ya en una expresión más cerrada, decir que esto de acá es la magnitud de la señal, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que h de omega lo estamos representando como una magnitud de h de omega por un ángulo de h de omega, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y entonces ahí está la fase. Una vez así, podemos analizar el efecto que tiene la multitrayectoria en un sistema. Bueno, y antes de avanzar ahí, tanto la magnitud como la fase son funciones periódicas trigonométricas. Si ustedes ven esto, ¿verdad? Vean la magnitud, bueno, esto es constante, pero aquí hay un coseno, y un coseno que depende de la frecuencia. Y aquí es omega delta t, ¿verdad? Entonces, ahí hay un periodo, ¿verdad? Que se muestra, ¿verdad? Entonces, omega delta t, cuando cumple el periodo, bueno, eso es igual a 2pi tiempo por delta t es una constante, y se cumple un periodo cuando eso vale 2pi, ¿verdad? Entonces, aquí era 2pi f, perdón, no 2pi t. 2pi, entonces el periodo que se va a dar ahí es cuando sea 2pi delta t, ¿verdad? Eso es un periodo de omega, ¿verdad? Cuando se va a dar eso. Y aquí tiene el mismo argumento, omega delta t. Entonces, son funciones periódicas, lo cual quiere decir que se repiten, ¿verdad? La magnitud va a ser oscilante, eso lo podemos ver de acá. No es exactamente una función coseno. Igual la fase. La fase es oscilatoria, más que tienen el mismo argumento, ¿verdad? Entonces, cuando se repiten totalmente. Entonces, son funciones que están variando de esa manera. Entonces, si uno lo grafica, digamos, lo que les digo, va a ser periódico, ¿verdad? Y oscilante, porque depende de un coseno, aunque hay una raíz. Esto es solo una idea de cómo se va a ver, pero
¿qué nos encontramos? Que la magnitud varía. Y varía de forma oscilatoria. Con la frecuencia, porque esto es una función de frecuencia, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que estamos graficando aquí son funciones de frecuencia. Entonces, para distintas frecuencias tenemos distintas magnitudes, lo cual es algo interesante. Y con la fase pasa similar. Va a ser oscilante también, oscilatorio, ¿verdad? El asunto. Y bueno, aquí se marca una referencia, igual que acá, aquí se marca una referencia, que es la línea punteada, que sería un valor plano, sin distorsión. Y aquí una fase, digamos, que va cayendo y que también me muestra alrededor de la cual va oscilando, ¿verdad? Digamos, la línea recta que se va dando aquí sería sin oscilación, ¿verdad? Que sería la raíz de 1 más alfa cuadrado. Entonces, digamos, si yo tuviera que ver la línea recta, sería 1 más la raíz de 1 más alfa cuadrado, sin, sin la presencia del coseno, ¿verdad? El coseno hace que empiece a desviarse de ahí. De igual manera, la línea recta de acá, ¿qué sería? Sería omega menos omega TD. ¿Qué se va a ir dando ahí? Mira, ahí hace falta creo que hace falta poner ese. Ah, sí, es que aquí está el menos y no lo saqué ahí. Creo que hay que incorporarle el menos en ambos lados, menos aquí, menos acá. No lo incorporé, voy a hacer la notita para corregir eso. No le saqué el menos ahí, porque si no, no sería así, ¿verdad? Entonces necesita el menos ahí. Y entonces esta tangente lo que da es oscilatorio, ¿verdad? Viendo eso, vemos el efecto que tiene en magnitud y el efecto que tiene en fase. ¿Cuál es el efecto en magnitud? Que no es una línea recta. ¿Y cuál es el efecto que tiene en fase? Que no es una fase lineal, que vaya bajando linealmente. ¿Qué tipo de distorsión es esa? Ya lo vimos, ¿verdad? Fue el primer tipo de distorsión que analizamos. Cuando la magnitud no es constante, distorsión de magnitud. Cuando la fase no tiene una caída lineal, distorsión de fase. Y ambos me hacen referencia a la distorsión lineal, lo cual es algo interesante que tiene la distorsión multitrayectoria. Es obvio que tendrá una distorsión lineal y por lo tanto habrá una dispersión de pulsos. Recuerdan, hicimos un ejemplo de eso y vimos cómo, digamos, si yo envío un pulso bonito así, la recepción es un pulso ancho, porque el pulso se dispersa. Eso me da interferencia entre símbolos y me da una serie de problemas. Y ese es el efecto que tiene una distorsión multitrayectoria. Cosas interesantes también es ese retardo de señales, digamos, el hecho de que yo tenga dos señales que viajen a diferentes, que aunque viajen a la misma velocidad, tienen diferentes retardos, hace que las diferencias de fases a veces puedan ser muy grandes. Podemos llegar a tener diferencias de fases de 180 grados. Como todo está basado, al final de cuentas, en ondas senoidales, uno lo analiza de esa manera. Siempre estamos hablando de señales periódicas. Y cuando tenemos una diferencia de 180, tenemos lo que se llama una interferencia destructiva. ¿Qué es la diferencia destructiva? Que yo tomo una señal, la sumo con una en contrafase, y bueno, si fueran exactamente iguales, caso ideal, se anulan por completo. ¿Verdad? No precisamente es como el caso extremo, pero si no, por lo menos disminuyen. ¿Cuándo es que va a ocurrir eso? Bueno, eso va a ocurrir cuando en las frecuencias, aquellas frecuencias en las cuales tengamos pi sobre delta t, ¿verdad? O sea, básicamente cuando la diferencia de fase es aquella donde omega es igual a pi, bueno, digamos, es cuando omega delta t sea igual a 180 grados. 180 grados es pi, ¿verdad? Entonces, cuando se cumpla esta condición,
Esto lo que quiere expresar es una diferencia de fase de 180 grados. Cuando omega delta t es el tiempo de retardo, que es el que me va a definir una trayectoria tal que la señal llega a 180 grados de diferencia. Entonces eso es una frecuencia pi sobre delta t, y como son periódicas, pues la multiplicamos por un valor n, ¿verdad? Y tiene que ser para n impares, porque para n pares me sería 2pi, no llegaría a 180, ahora llegaría a 360. Entonces, para n impares, eso es lo que va a ocurrir. Y si alfa es igual a 1, más o menos, se crea un nulo de la señal. O sea, se destruye. Nulo quiere decir que se hace cero, ¿verdad? Que es este caso. Usualmente eso no ocurre. Lo que sí ocurre es que hay interferencia destructiva. Entonces, la interferencia que llega a estas frecuencias hace que la señal se disminuya. Eso es lo usual. Lo usual es eso. Pero, digamos, para tener una idea de qué es lo que ocurre. Y lo otro es, bueno, ¿qué pasa cuando más bien la diferencia es de 360 grados, verdad? Entonces, con señales con diferencia de 360 es una señal periódica, hay un corrimiento, de manera que quedan en fase, y entonces tenemos una interferencia constructiva, ¿verdad? Sumamos una en fase y más bien tenemos una señal más grande. Tenemos una señal que se aumenta. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, eso va a ocurrir en la misma condición, pero cuando n sea par, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, aquí estamos hablando de omega por delta t igual a 360 grados, que son 2pi, o múltiplos de 2pi, ¿verdad? Entonces simplemente despejamos el omega para saber en qué frecuencias tengo interferencia destructiva y en qué frecuencias tengo interferencia constructiva, ¿verdad? Son los dos casos que están ahí. Presten atención a eso porque eso es relevante. Es relevante en el sentido de que tenemos frecuencias que van a tener ese problema, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante en el sentido de que, digamos, si uno se pone a analizar qué es lo que va a pasar en frecuencias, dependiendo del delta t que tengamos, ¿verdad? Y las diferencias, es algo muy difícil de caracterizar. Digamos, uno puede hacer caracterizaciones teóricas ahí con un par de señales y uno pone la distancia y de repente para examen vale la pena analizar eso y decir, bueno, si a tal frecuencia se va a afectar eh, para un rebote que está a tanta distancia, que va a implicar más distancia y demás. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir eso? Aquí, ¿verdad? Para ciertas frecuencias, y sí, una combinación de frecuencias y retardos, ¿verdad? Yo tengo que mi señal a veces se desvanece y a veces se fortalece, lo cual explica muy bien la naturaleza oscilatoria de esta onda, ¿verdad? Cuando tenemos construcción, cuando tenemos destrucción. Construcción, destrucción. Y eso contribuye a la distorsión lineal, efectivamente, ¿verdad? Entonces eso es algo que va a ocurrir ahí de manera muy interesante con la frecuencia. La señal no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Y eso son características súper dinámicas, ¿verdad? ¿Por qué son súper dinámicas? Porque todo está cambiando constantemente. Si tenemos rebotes en una nube, por ejemplo, y la nube se está moviendo también. Si estamos en un vehículo, nosotros mismos nos estamos moviendo, ¿verdad? Las condiciones están cambiando, los retardos están cambiando de manera dinámica. Si las personas alrededor se están moviendo, ¿verdad? Con la temperatura, a veces podemos ajustar un sistema que funciona bien en la mañana y en la tarde tal vez ya no funciona tan bien. Tenemos problemas a veces. Generalmente esto va a ocurrir cuando las señales son débiles. Digamos, con una señal bien potente, pues ya los sistemas modernos tienen, más los digitales, tienen formas de lidiar con esto y más. Sin embargo, es algo que ocurre, digamos, antes pasaba mucho con los radioaficionados y demás, que habían ciertas horas del día que eran mejores para la transmisión, se aprovechaban ciertas características, y eso es lo que hace que a veces que si llueve tengamos problemas, es lo que hace que si nos estamos moviendo a veces funcionan bien las cosas, tenemos una buena señal, una llamada telefónica, pero si nos movemos mucho, pues cambia, ¿verdad?
Eso, todas esas características y ese dinamismo de la señal dan lugar a lo que se llama el desvanecimiento del canal. ¿Qué es el desvanecimiento del canal, perdón. De que yo estoy hablando por teléfono y de repente no te escuché, ¿verdad? No te escucho y mira, se me fue la señal un toque, se desvaneció. ¿Por qué? Por miles de condiciones que estamos hablando. Es prácticamente imposible tener un control total, ¿verdad? Sabemos que todo se está moviendo, se mueven las nubes, etcétera, y entonces hay desvanecimientos. Y hay momentos donde la frecuencia simplemente se va, ¿verdad? Y hay frecuencias que son fundamentales, que llevan la voz, por ejemplo, y se va, y se va mucho la comunicación. Y eso es un efecto que se da, eso se llama channel fading, en inglés, y es algo con lo que se lucha, digamos, que los sistemas están constantemente autorregulándose para no caer en eso, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante del efecto, pues, multitrayectoria. Ahora imagínense en hacer un modelado, nosotros hicimos un modelado con 2 trayectorias, imagínense en hacer un modelado un poco más realista con n trayectorias donde n sea muy grande, ¿verdad? Ya se necesitan sistemas de simulación muy fuertes y demás, para ver qué es lo que pasa y ver cómo contrarrestar. Bien, entonces sí, eso sería con la distorsión multitrayectoria. ¿Alguna pregunta con eso? Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces hagamos la pausa. Aquí vamos a... Había otra presentación, o hay otra presentación del TEC Digital, que ya es la parte de ruido, que son los temas que siguen, pero vienen en presentación aparte para que no quede tan grandes, ¿sabes? Entonces hagamos la pausa, 10 minutitos, tengo 8:22, entonces 10 minutos y volvemos. ¿Sí? Ahora lo que vamos a revisar es la parte de ya propiamente lo que se llama ruido eléctrico. Estamos todo lo que tiene que ver con deformación de señales y demás. La deformación de señales tiene que ver con la distorsión, que es tomar la señal y deformarla como un todo, ¿verdad? Entonces el efecto neto es una señal que no es igual a la original. El ruido eléctrico es una señal que se suma. Es una señal que se suma, no es como que toma la señal y la deforma per se, sino que toma la señal, le suma otra, pero el efecto neto es que ya la señal de salida entonces no es igual a la original debido al ruido eléctrico y es algo súper frecuente y común que está por todo lado. ¿Cómo entendemos el ruido eléctrico? Pues lo entendemos como ondas indeseadas que interfieren con la transmisión y procesamiento de señales sobre las cuales que no se tiene control, ¿verdad? Hay un montón de definiciones, no hay definiciones así como únicas, pero en términos generales, ondas indeseadas, ¿verdad? Ondas indeseadas que interfieren, al final de cuentas es eso. Bajo el principio de que las ondas electromagnéticas son ondas aditivas, o sea que se suman. Entonces eso nos da esa característica. Hay muchas fuentes externas, ¿verdad? Ruido atmosférico, galáctico, generado por el hombre y demás. Entonces tenemos montones de fuentes en el espacio, ¿verdad? Que están emitiendo señales y eso está presente ahí, ¿verdad? Que vienen de externas, a eso muchas veces se le llama EMI. EMI quiere decir Electromagnetic Interference. Entonces, y eso es todo un mundillo, como blindarse de la mejor manera contra la interferencia electromagnética, cómo trabajar adecuadamente. Entonces, opciones hay muchísimas. Y luego están fuentes internas, que son fluctuaciones espontáneas de corriente o voltaje en dispositivos electrónicos. Y aquí es donde nos vamos a concentrar principalmente, en las fuentes internas. ¿Cómo se ven? Entonces, tenemos una señal que varía, esto es una señal gráfico usual de una señal de ruido, la NDTN quiere decir noise, entonces el ruido en función del tiempo que está variando, y eso es algo que está por ahí, ¿verdad? Y que siempre estaba presente. Y esto representa un limitante en la detección de señales con etapas electrónicas. Y el principal, qué feo se ve eso, y el más principal, cambiar eso, es
el más principal está rarísimo. Qué pena. El principal es el ruido eléctrico, ¿verdad? Creo que iba a poner el más importante. Y al final no cambia a más principal. Qué elegancia la de Francia. Ok, entonces el ruido térmico es el que más afecta. Bueno, vamos a ver un poquito. Algo se dijo ahorita, que las fluctuaciones en los voltajes y corrientes, ¿verdad? Impone un límite inferior a la detección y amplificación de las señales. ¿Cómo entendemos eso y por qué? Supongan que aquí esta H pequeñita es el ruido, ¿verdad? Este es el ruido que está ahí. Entonces es una señal y el ruido, que es ruido natural generado por múltiples cosas, ¿verdad? Entonces es una señal que está variando ahí. Si dentro de esa señal yo aplico no sé, un pulsito cuadrado, imagínense que aplico un pulsito cuadrado de este tamaño, mi pulsito cuadrado no sobresale dentro del ruido, no sobresale, no se destaca, se ve enmascarado dentro del ruido, no se puede ver, no se puede trabajar con él y vamos a tener vamos a tener un problema ahí, que esa señal no se puede ver, ¿verdad? No puedo trabajar con esa señal, no va a ser detectable porque es más pequeña que el ruido. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, lo que necesito es aplicar una señal más intensa que el ruido. Cuando la señal que yo aplico es mayor al ruido y sobresale por sobre el ruido, ahí sí es detectable, ¿verdad? Por eso es que se dice que estas fluctuaciones de corrientes y voltajes, el ruido, ¿verdad? Imponen un límite inferior a la detección y amplificación de señales. Y eso es un proceso totalmente aleatorio, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que se trabaja en sistemas electrónicos, en la parte de materiales para electrónica y demás, es que si yo, es reducir el nivel de ruido, porque entonces, si esto es el ruido, yo no puedo tener una señal más baja que el ruido, tengo que ir más arriba del ruido, ¿verdad? Tengo que sobresalir del ruido. Entonces, entre más pequeñito sea el ruido, puedo trabajar con señales más pequeñas, que involucren menos energía y demás. Entonces, ahí hay un montón de, de tecnologías que se aplican, especialmente cuando trabajamos con señales débiles como señales satelitales, por ejemplo, que llegan muy débiles, entonces necesitamos trabajar en esa parte, ¿verdad? Es algo con lo que se trabaja mucho. No se puede detectar a un nivel inferior al nivel del ruido, ¿verdad? Y de ahí el límite que les menciono. Ese ruido se puede, bueno, generar internamente, que es el principal que vamos a ver, ¿verdad? Pero también pues, se puede inducir, ¿verdad? Muchas veces una señal que me induce, ¿verdad? Y que hace que varíe. Entonces yo tengo el ruido, una señal, un proceso aleatorio, es un proceso estocástico, ¿verdad? Del todo, no puedo caracterizarlo con unas cuantas muestras, necesito señales en el tiempo, tengo que tomar muestras, se promedia, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí cobra mucho sentido los conceptos que habíamos visto de los procesos estacionarios, ergódicos y demás, para poder caracterizar el ruido. Entonces, bueno, yo tomo el ruido y cómo lo caracterizo. Generalmente se asume que el ruido tiene la característica de ser procesos estacionarios o estacionarios en el sentido amplio. Para simplificar, uno dice estacionarios, aunque eso es un absolutismo, según habíamos visto. Y también es un proceso ergódico, o sea que sus promedios en el tiempo, pues son los promedios en general de la señal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, para poder medir el ruido, ya que el ruido tiene la característica de que es una señal alterna, o sea, alterna decimos que toma valores positivos y negativos, eso es lo que llamamos alterna. Entonces, al ser una señal alterna, que toma los dos valores, no lo puedo caracterizar por una media simple porque su media es cero. Entonces, el truquillo que hemos visto es que uno agarra el ruido, lo eleva al cuadrado, y ahora sí, una vez elevado al cuadrado, ¿verdad? Podemos estimar su promedio. Entonces podemos llegar y decir, bueno, y ahora sí,
el valor promedio del valor al cuadrado. Eso facilita mucho las cosas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí podemos estimarlo mejor. El ruido, por sus características, es una señal de potencia, no es una señal de energía. Entonces, es una señal de potencia, que al ser señal de potencia se trabaja con densidades espectrales de potencia, watts sobre hertz. Tomamos versiones acotadas del ruido, ¿verdad? Y varios de los conceptos que ya hemos visto. Entonces, lo tomo en un tiempo determinado, un tiempo t, ¿verdad? Y saco su potencia promedio. Puedo calcular su potencia promedio como tal. ¿Cómo? Haciendo un promedio simple, digamos. Sacando el límite, ¿verdad? De 1 sobre t. Lo integro en un periodo. Tomo la señal al cuadrado y, bueno, si divido entre RL, voy a tener watts, ¿verdad? Asumiendo que esta es una señal de voltaje. Casi siempre estamos asumiendo que NT es un voltaje, entonces V cuadrado sobre R, eso me da watts. O bien podría verlo sin dividir entre RL y eso me da volts cuadrados. Hay que entender ahí, ya eso lo hemos discutido, pero lo recalco por ahí, que eventualmente esto es igual a watts para R igual 1, ¿verdad? Lo que llamaríamos una potencia normalizada. Entonces, en ocasiones esto se puede conducir a lo mismo, ¿verdad? A nivel de evaluaciones, problemas y demás, generalmente se hace la aclaración de cuándo se está trabajando con una potencia normalizada, ¿verdad? O si se puede asumir esa potencia normalizada. Pero numéricamente, estos volts cuadrados serían igual a watts, ¿verdad? Si es potencia normalizada. Si no es potencia normalizada, lo hago así, solo son volts cuadrados. Y luego uno saca este promedio, ¿verdad? Y le saca la raíz cuadrada y ya obtiene volts. Y ahí es un valor, lo que llamamos valores RMS, ¿verdad? Esa es la definición de un root media square, ¿verdad? De una señal RMS. Bien, eso ahí en cuanto al ruido eléctrico. En cuanto al espectro de ruido, bueno, algunas cosillas. La potencia de ruido respecto al contenido de frecuencia, lo que se llama la densidad espectral de potencia, ya eso habíamos hablado, no solo para el ruido, habíamos hablado en general para señales, habíamos hablado de señales de energía, señales de potencia. El ruido es una señal de potencia porque tiene energía infinita. El ruido tiene pues la característica usual, ¿verdad? De que es una cantidad digamos, su presencia espectral está distribuida en un gran número de frecuencias, digamos, no es como que uno encuentre un ruido de una frecuencia específica, digamos, el ruido afecta alguna frecuencia específica, pero el ruido está distribuido en un montón de frecuencias. Entonces, esto es un tipo de ruido, después vamos a hablar hoy más adelante del ruido blanco. Pero entonces yo tengo la señal. Ahora, ¿cómo determino esa densidad espectral de potencia? Esto es importante porque le ayuda a uno a determinar ciertas características. A nivel de aparatos de medición que puedan determinar cómo mide, por ejemplo, un analizador de espectros, cómo mide el contenido de frecuencias, el contenido no de frecuencias, perdón, el contenido espectral de potencia de una señal. Donde digo contenido espectral, ya cuando uno dice espectral es respecto a la frecuencia. Y cómo se mide, ¿verdad? La distribución espectral de energía respecto a la frecuencia. O distribución espectral de potencia. A veces se usan de manera un poco intercambiable, pero ahorita estamos hablando de potencia. Entonces se toma la señal. Lo que se hace es aplicarle un filtro pasabanda, ¿verdad? Band pass filter. Son filtros angostos. Vean aquí lo que dice, aquí es un hertz. Un hertz es un filtro muy delgadito, ¿verdad? Que más o menos es aplicable, un filtro bastante fino, de un ancho de banda bien pequeñito y con una forma pues bastante ideal. Entonces se toma la señal, se le aplica el filtro. ¿Qué logro al aplicarle el filtro, verdad? Supongamos que yo quiero ver el contenido espectral
de una señal. Esta parte, como les digo, es importante para entender qué es lo que ocurre ahí, sus frecuencias. Y entonces yo tengo una señal cualquiera. Esto aplica para ruido, para no ruido. Ahorita lo estamos viendo bajo el ejemplo de ruido, pero aplica para muchos. Entonces, lo que hace uno es que le aplica un filtro. Voy a hacerlo aquí exagerado los tamaños, pues para que alcance, ¿verdad? Digamos, de 0 a 1, por decir algo. Entonces, le aplicamos un filtro como tal, de 0 a 1. Se le aplica ese filtro. Entonces, lo que va a salir, si el filtro es bueno, a la salida de ese sistema, bandpass filter, con ancho de banda de 1, le aplicamos la señal XDT, o NDT, como lo quieran ver. A la salida del filtro, lo único que voy a tener es contenido espectral de 0 a 1. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se toma la señal al cuadrado, ¿verdad? Y se mide la potencia de esa señal. Se utiliza un medidor de potencia de esa señal. Digamos, vean que aquí donde esta es la señal, donde se le aplica el filtro, se le quita contenido armónico, entonces queda la señal un poco más en baja frecuencia, se eleva al cuadrado y se mide la potencia de esa señal. Al medir la potencia de esa señal se obtiene algún valor. ¿Cuál valor? De algún valor. No sé, digamos aquí, por decir algo. Luego, ¿qué se hace? Se toma otra vez, ahora un filtro de 1 a 2, y entonces se toma en este filtro, es un filtro variable, ahí en el tiempo, y se hace el mismo procedimiento, y se toma un valor. Tomamos un valor y lo graficamos. Luego, volvemos a hacer lo mismo, entonces ahora nos venimos de 2 a 3, etcétera, 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 ¿verdad? Yo creo que ahí ya lo pueden visualizar qué es lo que va a ir ocurriendo, ¿verdad? Siempre moviendo la misma cantidad, esa es la idea. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, y se obtienen distintos valores, ¿verdad? Distintos valores ahí después de la salida de cada filtro. Entonces estoy tirando ahí al azar, ¿verdad? Y después se extrapolan los puntos. A nivel de aparato de medición de un analizador de espectros, esto es en términos básicos lo que hace un analizador de espectros, es un filtro variable, ajustable, ¿verdad? En frecuencia. Entonces, se ajusta el filtro, se mide la potencia y luego se extrapolan los puntos. Puede ser una extrapolación de línea recta o alguna curva, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se dice ahí? De que este es el contenido espectral de la señal que yo tenía. Fuera el ruido, fuera lo que sea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así en lo que yo dibujé ahorita, de 3 a 4, de 3 a 4 tengo un mayor contenido de potencia en esas frecuencias, ¿verdad? Mientras que de 6 a 7, la cantidad de potencia es la más bajita. Y esa es la forma en que se saca una densidad espectral de ruido o de cualquier señal con algún aparato, ¿verdad? Con un analizador de espectro se mide de esta manera. Para tener una medición precisa, ¿qué es lo que uno necesita? Un montón de puntos, ¿verdad? Necesitamos un montón de puntos. Solo que aquí, pues, ya intervienen algunas cosas, ¿verdad? El tamaño de ese filtro que se da ahí, el ancho que está ahí, es lo que se le llama a nivel de analizadores de espectros, es lo que se llama un resolution bandwidth, el ancho de banda de resolución. El resolution bandwidth es el ancho de banda que está ahí. Obviamente uno quisiera, o sea, si estamos hablando de una medición precisa, ¿qué es lo mejor? Un resolution bandwidth pequeñito, ¿verdad? Tan pequeñito como sea posible. Eso es más fino. Pero ¿qué pasa? De que esta medición toma tiempo. Entonces supongan que ustedes están haciendo una medición exploratoria de 0 a, no sé, 4 gigas. Y se están moviendo hertz por hertz. Al aparato de medición le toma tiempo hacer eso. Entonces está lo que se llama el tiempo de barrido, el sweep time. ¿Cuánto tiempo le toma al aparato hacer un barrido de tiempo, de
de la señal, ¿verdad? Para mostrar eso en pantalla. ¿Cuánto tiempo le puede tomar? Dependiendo de las condiciones, velocidad del aparato, tecnología y todo, ese sweep time para ese spam se llama la cantidad de frecuencias que se muestra en pantalla. Para ese spam, ¿verdad? Y puede ser algunas veces que tomen hasta minutos. Entonces a veces no es práctico. Entonces hay que manejar todo un compromiso entre el resolution bandwidth y el sweep time que uno quiere, ¿verdad? Más que muchas veces los espectros uno los quiere ver en el momento. Digamos, si ustedes tienen un aparato, ¿verdad? Entonces tienen un aparatillo ahí, un teléfono, lo que sea, y quieren hacer una llamada. En el momento que quieren hacer una llamada, encienden el aparato y ustedes quieren ver la señal de su antena, la quieren ver cómo aparece en el aparato. Tienen el analizador de espectros conectado a una antena, ¿verdad? Entonces tienen su analizador de espectros, lo tienen conectado ahí a una antena, ustedes tienen su aparato. Entonces quieren encender el aparato, que el aparato emita una onda y quieren ver eso reflejado en pantalla. Bueno, si lo quieren ver rápido, el sweep time debe ser rápido, ¿verdad? El tiempo de barrido en pantalla debería ser de algunos milisegundos para que sea muy rápido, pero eso me obliga a tener un resolution bandwidth más ancho para que tenga que hacer menos procedimientos, ¿verdad? Entonces eso es algo interesante de cómo funciona, así más o menos cómo funciona un analizador de espectros. Obviamente, conforme avanza la tecnología, son más rápidos los aparatos, entonces me permiten tener resolution bandwidth más pequeños y tener tiempos de barrido decentes, ¿verdad? De fracciones de segundo. Pero es algo con lo que hay que jugar, ¿verdad? Y más o menos esa es la forma en que se maneja, ¿verdad? Un caso interesante que siempre es vacilón analizar, si uno tiene aquí la pantalla y uno tiene determinado spam, o sea, las frecuencias que muestra, ¿verdad? Entonces, que si uno tiene un spam, por decir algo, de 100 megas, ¿qué pasa si uno agarra y hace un resolution bandwidth también de 100 megas? Eso hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con los equipos de radiofrecuencia, ¿no? Hay que ajustarlos adecuadamente. Entonces, si yo tengo 100 megas aquí y el resolution bandwidth, o sea, el ancho del filtro es de 100 megas, ¿cuántas muestras voy a tener en pantalla? Una, una muestra, ¿verdad? El ancho del filtro es igual al ancho de la pantalla. ¿Qué va a hacer él? Me va a dar un punto en pantalla. Y entonces en la extrapolación, ¿qué es lo que él hace? Me dibuja una línea recta. No sirve de mucho, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno ajusta los instrumentos de medición. El resolution bandwidth siempre tiene que ser menor del spam y que me dé varias muestras. Si yo hiciera el spam no de 100 MHz, sino que lo hago de 10 MHz, ¿cuántas muestras voy a tener ahí? Voy a tener 10 muestras, ¿verdad? Entonces es como dividir la pantalla en 10, ¿verdad? Bueno, y ya 1, 2, 3, ya no me alcanzo, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces en cada una de ellas ahora sí voy a tener un poquito más, aunque todavía eso no es muy bueno, ¿verdad? Pero bueno, de repente ya eso es mejor que tener una línea recta, ¿verdad? Bueno, eso es con la manera en que se trabaja. Entonces vengan que aquí están los puntos, ¿verdad? Los puntos que se van construyendo. Y eso es la densidad espectral, la Power Spectral Density en frecuencia, ¿verdad? Y eso lo aplicamos para señales, para ruido, etcétera, etcétera, para mediciones en general contra frecuencia. Esa es la forma en que trabaja un analizador de espectros. Entonces esa parte, pues por ahí es interesante. Entonces, si uno quiere determinar la potencia, es una potencia asociada a un ancho de banda. Porque recuerden, digamos, esto es una potencia en watts, ¿verdad? No, ya esto no es una densidad, digamos. A partir de la densidad, que es esta, la PSD, como les decía hace un momento, yo puedo calcular la potencia en watts. Recuerden que como estamos hablando de señales de potencia, esta PSD que estamos trabajando es la SXDF, digamos, y tiene unidades de watts sobre hertz, densidad espectral de potencia. Uh -huh.
Entonces, tomamos esa señal y la integro en un ancho de banda, por eso los límites aquí de la integral que va de F1 a F2, ¿verdad? En un rango, integro la PSD y que obtengo watts, ¿verdad? Porque estoy multiplicando watts sobre hertz por hertz. Y ahí voy a obtener los watts. Bueno, tal vez aquí esto es una potencia asociada a un ancho de banda, ¿verdad? Entonces, es la potencia en cierto ancho de banda. Y eso es lo que yo voy a tener ahí en watts. Ok, y bueno, si se le sacara raíz cuadrada a eso, lo que queda, como esta tiene unidades de watts sobre hertz, los watts se pueden ver como volts cuadrados, que casi siempre son volts, ¿verdad? Sobre hertz. Entonces, si le saco la raíz cuadrada a la PSD, lo que me queda es la raíz cuadrada de V cuadrado me sube y raíz sobre hertz, ¿verdad? Y bueno, esa es la forma, digamos, de ver la densidad espectral de ruido, que es importante que les quede claro cómo se ve. Esto aplica para ruido, pero aplica para cualquier otra señal, ¿verdad? Aplica de manera similar. Esto ya habíamos hablado, en realidad aquí es como un repaso y aprovechando que hay figuritas de eso, pues simplemente recordar, ¿verdad? Esto es bilateral, esto es unilateral, y el unilateral pues tiene el doble de potencia que el bilateral, ¿verdad? Entonces, aquí, entonces, no sé, si esto valía 1, pues aquí va a valer 1 medio, ¿verdad? Eh, donde esto es bilateral y esto es unilateral, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto es para funciones pares, pero toda señal de la vida real tiene una PSD par. Las únicas señales que no tendrían una PSD par son señales matemáticas que no se pueden implementar en laboratorio. Aquí también, ¿verdad? Es muy típico un ruido y si tiene un valor eta medios, pues va a ser eta, ¿verdad? El valor que va a manejar la señal. Entonces, a la hora de calcular esto hay que tener cuidado dependiendo de la representación que uno esté usando, ¿verdad? La potencia en un ancho de banda, esto acá es con una representación bilateral. Entonces, si yo considero el bilateral, hago la integral de la parte negativa y de la parte positiva y la sumo, ¿verdad? Pero si estoy considerando el unilateral, bueno, esto es bilateral también, perdón. Esto siempre considerando bilateral, ¿verdad? Esto es para una densidad de potencia de ruido bilateral. Cuando yo lo estoy considerando bilateral, de esta manera, yo puedo calcularlo como la suma de estas dos o calculo solo una y como es función par la multiplico por 2. Ese 2 que está ahí, ¿verdad? Porque el resultado de este es exactamente el resultado de este, ¿verdad? Este de acá y este de acá son valores iguales. Entonces, esto es para una SD bilateral, ¿verdad? Lo que sería justo decir aquí, que es como el caso de en la página anterior, yo sí lo puedo decir de F1 a F2 con una SN de F de F, pero en este caso, esto es con una SN de F unilateral. Tengan claro esas diferencias, ¿verdad? Porque la unilateral pues es esta, ¿verdad? Que tiene en solo un lado, tiene toda la potencia. Entonces basta hacer la integral de F1 a F2 de la unilateral y tengo toda la potencia, pero si estoy trabajando con la bilateral es así. La mayor parte de las veces se expresan las expresiones de manera bilateral. Entonces ahí para que lo tengan claro. Insisto en eso porque son cosas en las que muchas veces hay dudas que dan problemas más adelante.
Ok, algunas cosillas. Tipos de ruido. Hay un ruido que se llama el ruido de disparo, shot noise. Es un caso interesante. No vamos a adentrarnos mucho, en realidad, no trabajamos tanto, pero bueno, es importante para considerarlo en dispositivos electrónicos como diodos, transistores, ¿verdad? Por ahí pasa, digamos, ¿qué es lo que pasa por ahí? Corrientes. Y las corrientes son discretas. ¿Por qué? Porque son flujos de electrones. O sea, uno se imagina el electrón, ¿verdad? Viajando en un conductor, un semiconductor o como quieran verlo. Y entonces los electrones ahí se van moviendo, ¿verdad? Bueno, podemos dibujarlos así. Y entonces se mueven. Al final de cuentas, cada electrón es individual, aunque sean muchos y uno mida las corrientes analógicas y todo, cada electrón tiene un impacto, ¿verdad? Tiene un efecto y es un efecto que, digamos, estrictamente es un efecto discreto. Entonces, conforme yo voy llegando, ¿verdad? Acá, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo, o podría pensar que tengo un contador de electrones. En problemas de física, no sé si les habrá tocado, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver esta parte, o incluso en CC, a veces vienen problemas de cuántos electrones, ¿verdad? Y son esos números obscenos ahí de millones de electrones, pero bueno, son al final de cuentas números discretos. Entonces, conforme llega cada electrón, aumenta la cantidad que se está dando ahí, pero no llegan de manera uniforme, sino que llegan de manera aleatoria. Llegan de manera aleatoria, ¿verdad? Entonces, son emitidos en tiempos aleatorios, no es uniforme, no es que yo pueda decir, bueno, cada femtosegundo llega un electrón, no, llegan en ráfagas, llegan así, en tiempos, ¿verdad? Determinados. Y entonces, yo puedo pensar que cada uno de ellos, ¿verdad? Ese flujo de corrientes se puede modelar como una suma infinita de pulsos. Cada electrón produce un pulso. Estos serían los pulsos que produce el electrón, ¿verdad? Entonces llegó un electrón de T1 a T2 y me produjo un pulsito. Luego de T2 a T3, que no tiene por qué ser uniforme porque no lo es, ¿verdad? Llega uno y me produce otro pulso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la señal se puede ver como una suma infinita de los pulsos que están llegando ahí, que se están sobreponiendo. Esto, bueno, a la larga es un proceso estacionario. Y el número de electrones es un proceso estocástico discreto. Yo los puedo contar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso está caracterizado como un ruido. ¿Por qué como un ruido? Porque la llegada de electrones no es un proceso que yo pueda caracterizar de manera precisa, sino que llegan de manera aleatoria. O sea, si yo tuviese que graficar esa corriente, los electrones, al final de cuentas, si soy muy fino en la gráfica, ¿verdad? Pues llegan, a veces llegan más, a veces llegan menos y producen fluctuaciones. Esas fluctuaciones son ruido, al final de cuentas. Por eso es un tipo de ruido aquí que consideramos. Entonces, el valor medio de los electrones se suele decir que es el EDV, ¿verdad? Y entonces es lambda T sub 0, donde lambda es la tasa del proceso, se me dice cuántos electrones por segundo están saliendo, ¿verdad? Entonces de ahí saco una media. El número total de electrones que llegan, ¿verdad? Estos son un número de electrones, n de t. Entonces hago un conteo, ¿verdad? En un tiempo t sub 0. Esto es lo mismo que hacer n de t sub 0. Se hace con la resta. Y la probabilidad de llegada, la probabilidad de tener ciertos números, sigue una distribución de Poisson, con una probabilidad de llegada, ¿verdad? De que cada electrones sean emitidos, ¿verdad? En cierto momento, entonces que el número de electrones que sube llegue, sea igual a K. Bueno, está modelado de esta manera, no lo vamos a, no vemos la deducción, nada de eso. Entonces, tenemos esa parte ahí. Tenemos esa relación que está ahí, que me dice cómo se da esa probabilidad, pues
saber usar esa fórmula ahí, no la vamos a usar. O sea, no la vamos a deducir. La media, entonces también se puede ver así, ¿verdad? Que es como el medio de los pulsitos que están llegando ahí. Y la autocovarianza también ahí está definida. Sinceramente, bueno, es un tipo de ruido que está ahí, pero no es un tipo de ruido que le prestemos mucha atención. ¿Por qué? Porque es un tipo de ruido y que está presente y afecta a sistemas, no es el principal factor, digamos, en sistemas de comunicación. Entonces ahí está presentado y todo, pero no es algo con lo que vayamos a trabajar mucho. Entonces tengan ahí la definición, sepan usarlo, ustedes saben usar las medias y demás, y eventualmente, pero no vamos a profundizar a nivel conceptual sobre eso, sino más que a lo mucho saber utilizar a nivel probabilístico pues las fórmulas que nos dan ahí para ese tipo de ruido. Y a nivel conceptual nada más entender qué es el ruido de disparo, ¿verdad? Que son las fluctuaciones de corriente debido a la aleatoriedad con que se emiten y llegan los electrones. Entonces eso ahí para que lo tomen en cuenta. Ahora, el ruido que sí nos interesa más, que no lo vamos a deducir todo, pero sí vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Entonces, es el ruido generado, ¿verdad? Por el movimiento aleatorio de electrones en un conductor, ¿verdad? Y eso es un ruido ahí complicado, ¿verdad? Con el cual hay que lidiar, ¿verdad? Eso es un ruido, como dice Mo aquí, un ruido molesto, ¿verdad? Que vamos a tener. Por cierto, ya el viernes abren los bares, ¿verdad? Entonces, ojo al perreo, ¿verdad? Está prohibido. Solo si es Con música instrumental. solo si es instrumental, exactamente, ¿verdad? Puede, puede escuchar el reggaetón instrumental nada más. Covers de la Filarmónica. De repente puede salir algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ok, entonces, bueno, tenemos eso ahí. Y para este ruido, ¿qué va a ser relevante? Es relevante. Primero, esta fórmula no vamos a ver la deducción, eso viene de física y demás, ¿verdad? Eso nos llevaría mucho tiempo. Pero es un valor bien conocido saber que el valor cuadrático medio de voltaje de ruido térmico a través de una resistencia está dado por esta relación que está aquí. ¿Verdad? Valor cuadrático 4KTR delta F, a veces esta delta F se le pone B, es un rango de frecuencias, y eso es V cuadrado, ¿verdad? Porque es un valor cuadrático medio de voltaje, ¿verdad? Donde K es la constante de Boltzmann, ahí está. T es la temperatura absoluta, o sea, está en Kelvin. Y la resistencia en ohmios, ¿verdad? Obviamente delta F es el rango de frecuencias donde yo estoy observando el ruido. Ese ruido, pues, es interesante, ¿verdad? Si lo vemos en corriente, para corrientes se divide entre R, entonces a la hora de dividir entre R me va a quedar una R abajo, ¿verdad? O sea, cuando yo agarro esto y divido entre R cuadrado, porque es un valor cuadrático, entonces me queda 1 sobre R abajo, que es igual a la conductancia, de ahí sale el G, que está en Siemens, nada del otro mundo, eso sería amperes cuadrados. Pero con el que trabajamos más es con este. Ese ruido térmico es muy relevante, se puede modelar. Vean que estamos hablando de una resistencia. Entonces, el modelo que se sigue, que se utiliza generalmente es decir, bueno, yo tengo una resistencia no ruidosa, ¿verdad? Esta es la resistencia no ruidosa que me produce este voltaje de ruido. O bien, es básicamente hacer una transformación de fuentes, aquellas de CC. Tomamos la resistencia, ¿verdad? Hacemos la transformación y la consideramos como una fuente de corriente. No se le pone flechita porque no es CD, ¿verdad? De igual manera acá, ¿verdad? Tampoco, bueno, sí, se le podría decir que es alterno, pero no senoidal, ¿verdad? Por eso nada más se dibuja la bolita, porque si se pone como la senoidal da esa impresión, ¿verdad? Entonces nada más se usa la bolita ahí y no se le ponen flechas porque son alternas ni polaridades. Pero estos son los modelados que se usan para
para ruido térmico. Esos son los modelados que se utilizan ahí. Y con estos vamos a trabajar con esos modelados. Con muchos electrones, ¿verdad? Y muchos movimientos aleatorios, casi digo electrónicos, seguro estoy pensando en música electrónica, que esa sí entra dentro de instrumental, supongo. Los eventos son estadísticamente independientes, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos ruido térmico gaussiano con media cero, eso es interesante, digamos, el ruido como tal en este caso, ¿verdad? Entonces es un ruido que es gaussiano con media cero. O sea, ahí está, ¿verdad? Y de esa forma es que se ve el ruido, ¿verdad? Su distribución espectral es de esa manera, ¿verdad? Y listo, bueno, eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Es un ruido aleatorio que funciona de esa manera y vamos a estar utilizando estas expresiones para elaborar otras cosas. Y aquí, para cerrar, recuerden acá, un resistor ruidoso produce una potencia disponible de 4K delta F. No sé qué tanto nos pone a pensar eso, digamos. Uno debería poder deducir esto acá, por aquello de que no estén tan claros. Vean, aquí está la expresión 4K TR delta F, ¿verdad? Este es el voltaje cuadrático, digamos, que tenemos de esa señal. Volts cuadrados. Si tomamos la expresión equivalente que estaba ahí, voy a dejarla así. Esta es mi fuente de ruido, ¿verdad? Este es el equivalente de mi fuente de ruido. Entonces aquí tengo 4K T R delta F volts cuadrados. Esa es mi fuente de ruido, ¿verdad? Como tal. Lo que dice ahí, la expresión dice que el resistor ruidoso produce una potencia disponible de esto. ¿Qué quiere decir disponible? Es lo máximo que puede entregar. O sea, lo máximo que puede entregar un resistor es en condiciones de máxima transferencia de potencia. Máxima transferencia de potencia, recuerden, es si esto vale R, esto tiene que valer R. Y si esto vale R y esto vale R, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, si las dos valen R, tenemos la mitad del voltaje. Supongamos que el voltaje, llamémosle aquí Vn de V ruido. Ahorita vemos la expresión. Vn, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto voltaje voy a tener aquí? Vn medios. Si uno se pone a analizar, ¿verdad? ¿Cuánta potencia tendría acá? Uno dice, bueno, y la potencia total que tiene la fuente es Vn cuadrado sobre R. Eso es lo que uno dice. Sin embargo, esto es condición de máxima transferencia de potencia, ¿verdad? Aquí tenemos una condición de máxima transferencia de potencia. Pero, ¿qué ocurre acá? Yo lo máximo que puedo tener, digamos, para una condición de máxima transferencia, tengo Vn medios, eso dice el teorema. Entonces, ¿cuál es la potencia de esta carga? La potencia en la carga, que es lo que yo puedo extraer al final de cuentas, es Vn medios, ¿verdad? Vn medios al cuadrado sobre R. Al desarrollar eso ahí, yo tengo Vn cuadrado sobre 4R. Y entonces, si yo comparo eso que está ahí, yo comparo estos dos, ¿qué pasa al comparar esos dos? Nos damos cuenta que lo que podemos extraer, digamos, si a esto le llamáramos Pn, digamos, nos damos cuenta que podemos escribir ahí que en realidad PL es Pn entre 4.
Esto es DCC, pero he visto que a veces no está tan fresco. Lo máximo que uno puede extraer de una fuente es un cuarto de su potencia. La mitad de su voltaje, máxima transferencia de potencia, eso es el teorema, pero uno lo que puede sacar es un cuarto de su potencia, nada más, ¿verdad? Es lo máximo que puede extraer. Entonces, si yo tengo que esto es V cuadrado, ¿verdad? Si yo tomo que esto es V cuadrado, ¿cómo lo transformo en watts? Divido entre R. Al dividir entre R me queda 4K T delta F. ¿Y cuánto es la potencia máxima que puedo extraer de acá? La P max. Un cuarto de eso. KT delta F. Este resultado lo vamos a estar utilizando, ¿verdad? Estos son watts. Esta es la potencia máxima que yo puedo extraer de una resistencia ruidosa. La potencia máxima de ruido que yo puedo extraer, ¿verdad? Entonces es lo que está aquí, ¿verdad? El resistor ruidoso produce una potencia disponible de 4 kTs. Eso es lo máximo que me puede aportar de ruido en un sistema, ¿verdad? Entonces, les hago la aclaración ahí porque vamos a estar utilizando ese valor y el hecho ese porque cuando combinamos sistemas, yo conecto una resistencia, quiero saber cuánta potencia de ruido me puede aportar al sistema. Entonces vamos a estar trabajando. Ok, en cuanto a lo que es la materia, llegamos hasta aquí. Pensaba llegar un poquito más allá, pero bueno, llegamos hasta acá hoy. La próxima clase pues continuamos y yo creo que cerramos con los demás conceptos. ¿Alguna pregunta de esto ahorita? La materia. Bueno, parece que no. Les cuento de la otra parte. Ya casi tengo el full documento y estoy trabajando en los temas. Yo les había dicho de trabajar con una parte que sea un poco dinámico, que ustedes participen y que se ganen los puntillos de la parte extra que está ahí. Quiero que sea algo dinámico, con una participación siempre de ustedes por clase. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tomé en cuenta los que me dijeron que tenían algunos problemas de conectividad, traté de ponerlos con gente que no tuvieran problemas de conectividad totalmente al azar. Ahí agarré, pegué. Yo esperaría que no hayan problemas, sino yo esto se los tengo que enviar formal. En el transcurso del día ya se los envío. Entonces sería que a partir de la próxima semana hagan una pequeñísima exposición, 10 minutos máximo, ¿verdad? Porque tampoco quiero que nos robe demasiado tiempo de clase. Y entonces todas las clases vamos a tener algo ahí. Las fechas aquí están dadas, ¿verdad? Esto es como temporada, como series de Netflix, ¿verdad? Semana 07, clase martes o semana 07, clase jueves. Esa sería la idea. Yo les voy a dar una rúbrica que también, por ahí la tengo, en la rúbrica se especifican aspectos de evaluación, de presentación más que todo. Digamos, lo que tienen que hacer es una presentación, no tienen que hacer un informe escrito ni nada así, sobre temas. Ahí están los temas en términos generales, pero yo les voy a especificar qué es lo que quiero que expongan. Son temas a veces desde resolución de problemas, pero un caso muy específico, ¿verdad? Es un problema que explota un concepto y a partir de ahí podemos hacer algo más, hasta temas, digamos, de forma general, pueden usar alguna simulación a veces o cosas así por el estilo, y que los presenten en clase. Sí, digamos que se les complica un montón hacerlo en vivo, porque ustedes saben que su conexión es muy inestable. Como les dije, yo traté de acomodarlos en parejas. Yo sé que hay gente que tiene problemas de conectividad. Entonces los puse con gente que no. Entonces la idea es que trabajen juntos y pues el que no tiene problemas de conectividad que expongan. Pero si no, podrían hacer un video asincrónico, ¿verdad? Offline, y lo suben a YouTube y lo pasan, ¿verdad? Quiero que lo pasen y luego también parte de lo que está ahí es que
va a ser un 10%, digamos, de esa exposición. Ven que tienen que hacerla muy bien. La voy a calificar pues con cierta rigurosidad según la rúbrica que les voy a dar. La rúbrica dice aspectos de forma, de fondo, de cómo hablan, cómo presentan el tema, etcétera, uso de elementos aquí y allá. Y luego me dan algunas preguntitas de antemano para aplicarlas. Entonces va a haber siempre un pequeño cuisillo. Es un cuisillo pequeño de cada tema que exponen los participantes. Preguntas simples. Lo que quiero es que pongan atención, que sea participativo, ¿verdad? Y que ustedes pregunten y demás. Entonces, eso es lo que yo quiero que manejemos ahí. Y es una forma sencilla en realidad de ganarse los puntos. Ahora, yo sé que hay gente que puede tener los problemas de conectividad y todo eso, eso lo resolvemos, digamos, no es como que si alguien no lo logró en el momento, no pierde los puntos, ¿verdad? Porque no los puedo obligar a que sea totalmente sincrónico el asunto. Y ahí iremos despejando un poco, digamos, la manera de trabajo de esto. De momento, los que urgirían un poco, ¿verdad? Son los que están aquí. Primeros porque estos son para la otra semana, que bueno, ya por ahí les estoy, bueno, tengo otra parte donde estoy viendo un poco y se los envío en el día, digamos, lo que quiero que expongan. Bueno, y lo que yo les doy no significa que no me puedan preguntar a mí, ¿verdad? Pueden asesorarse conmigo, pero tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? No es como que yo les llego a resolver las cosas del todo, pero si tienen que si pueden asesorarse, si les pongo un problema, bueno, hay que resolver esto y quiero que expliquen tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces hacen su esfuerzo aquí y allá y me preguntan, bueno, y no podemos acá, tenemos este problema, bueno, y prueben aquí y demás, ¿verdad? Pero también tienen que tener pues su esfuerzo. ¿Preguntas al respecto de esto? Están muy callados. Espero que no sea silencio de que están asustados. No, profe, todo bien. Ok, bueno. Como les digo, la idea no es, o sea, la idea es tener interacción. Quiero que ustedes que ustedes interactúen. Se los envío en el día. Espero que antes de mediodía ya enviárselos. Ya ahí tengo la rúbrica. Me estoy basando en una rúbrica que ya tenía de otra cosa. Entonces la estoy ajustando acá para el entorno virtual porque era como para parte más presencial, pero me estoy basando ahí. Y la definición de los temas. Estos de la semana que viene los voy a acompañar un poquito más de la mano, obviamente porque hay menos tiempo. No les voy a especificar a todos de entrada, probablemente ahorita pues solo los de la otra semana y ahí voy especificando lo de las semanas que vienen. Algunos les tocará investigar un poquito, otros son sobre temas que ya están, ¿verdad? Pero la idea es que hagan algo bonito, que la clase sea más entretenida, quisiera ver participación de todos, entonces quiero que resolvamos eso y bueno, cualquier problemilla que se vaya dando de camino, ahí lo vamos resolviendo, vamos haciendo los ajustes del caso. Y bueno, y si no hay más cosas, ya nos pasamos de tiempo, pero se los envío hoy y eso sería por hoy. Entonces, que les vaya muy bien y les envío esto en el día. Que tengan un bonito día, entonces. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Gracias. pura vida. Bueno, Profe, hasta luego. pura vida.